Hola amigos, nuevamente aquí con ustedes y el doctor Iván González Cancel y el interesante tema de la cirugía cardíaca en los pacientes que tienen enfermedad coronariana. Iván, en el segmento anterior estábamos hablando del stent, hablamos un poco del stent. ¿Cómo se introduce el stent en el cuerpo? Ok, el stent se introduce de la misma manera que se hacen los cateterismos hoy en día. El cateterismo cardíaco no es otra cosa que llevar un cable a las arterias y a las estructuras del corazón a través de la arteria femoral que está en la ingle. O hoy se está popularizando el uso de la arteria radial que está en el brazo. Hasta el corazón, se lleva a la coronaria, se inyecta tinte, se estudian las características de la lesión aterosclerótica, si hubiera alguna. Vamos a partir de la premisa de que la hay. Y entonces se lleva un alambre a través de la lesión y se introduce un globo, se infla el globo que está a su vez revestido de la mallita. Y se deja ahí. Lo que hace es que se atacuña. Se expande el barro. Se expande el globo y la placa aterosclerótica se fractura hasta cierto punto y se atacuña contra la pared. Es como si fuéramos un cuarto que está lleno de tereques, está lleno de muebles, de libros, de un sinnúmero de cosas. Y bueno, usted hay que limpiarlo, pues metemos un globo, metemos un aparato y lo inflamos, ¡fum!, todo para el lado, abrimos el espacio, por ahí se puede pasar. Y eso es lo que se hace. Y la inmensa mayoría de los pacientes se van para la casa el mismo día. Obviamente, en la terapia médica que hemos repasado, el uso de agentes antiplaquetarios, el uso de estatinas, el uso de bloqueadores beta, para proteger, por así decirlo, esa superficie donde se hizo ese rearreglo de la placa aterosclerótica. El paciente quirúrgico, lo sabemos ya. La cirugía es mucho más traumática y se trata de hacer un bypass, un puente. Aquí está la obstrucción. No la quitamos. Mucha gente pregunta, doctor, ¿y usted vio las obstrucciones? Doctor, ¿y me quitó las obstrucciones? Nada de eso. Nosotros no curamos, en realidad. Nosotros tratamos una enfermedad. Esta es la obstrucción, le hacemos un puente de aquí a acá. Y la sangre ahora, en vez de irse por aquí, se va por acá. Así que la placa aterosclerótica en ambos pacientes, en el paciente de angioplastía y en el paciente de cirugía, se queda ahí. En el paciente de angioplastía, la echamos para los lados. En el paciente de cirugía le hacemos un bypass. Esa cirugía, pues, valga la redundancia, un acto quirúrgico, envuelve abrir el esternón, como decimos vulgarmente por ahí en la calle, rajarle la pechuga al paciente, bajo anestesia general. Se introducen, el paciente se le da un anticoagulante que se llama heparina, se introducen unas mangas en sitios estratégicos dentro del corazón, se le saca la sangre al paciente, eso va a un pulmón artificial y a un motor artificial, una bomba, y se le devuelve para mantener. El propósito es aislar el corazón de la circulación. De hecho, lo podemos sacar. En los pacientes de trasplante sacamos el corazón y podemos otro. Aislar el corazón de la circulación, detenerlo, el corazón está quietecito, y una vena de la pierna y una arteria que se llama la arteria torácica interna o la arteria mamaria, con un hilo bien finito, un hilito más fino que el pelo nuestro. Cosemos esas venas y esas arterias distal. La obstrucción está aquí, lo hago aquí, para llevar sangre, oxígeno, nutrientes al corazón. Luego se saca la pinza donde habíamos aislado el corazón de la circulación, el corazón recibe sangre y espontáneamente comienza a latir. La inmensa mayoría de las veces, gracias a Dios, comienza a latir. Si no, pues tendremos que usar unos medicamentos para tratar de ayudar al corazón luego de este ejercicio. Pacientes que tienen un corazón muy enfermo, que ha sufrido varios infartos, pues a veces tenemos que ayudarlo con ciertas alternativas terapéuticas que tenemos. Se cierra con se quitan las mangas que habíamos mencionado, se amarra todo, uno verifica que no esté sangrando el paciente, le deja un tubo de drenaje, le cierra el esternón, se cierra con unos alambres, el alambre que ustedes usan en su casa para colgar la ropa, o que se lo traen de Londres, ese mismo alambre. Lo único que los cirujanos pues son un poquito más sofisticados y le llamamos alambre quirúrgico, surgical steel, pero es lo mismo. Y entonces, como no sé si la gente ha visto varilleros amajando varillas, igualito que amajar varillas, se cierra el paciente, se va a intensivo, el paciente usualmente despierta entre 6, 8, 12 horas después de la cirugía, lo destetamos el ventilador, lo transferimos de intensivo usualmente a las 24 o 48 horas de la cirugía. La inmensa mayoría de los pacientes hoy en día en Puerto Rico, el 98 o 99% de los pacientes que se someten a esta intervención se van para la casa en un periodo que puede fluctuar de 5 a 9 días.
O sea que este es un procedimiento que ya ha avanzado tanto que es prácticamente como hacer cualquier otro procedimiento, ya dominamos la técnica. Sí, es la cirugía que más comúnmente se realiza en este hemisferio. En Puerto Rico se deben estar realizando entre 2.000 y 3.000 cirugías de estas al año. Nosotros en el Centro Cardiovascular hacemos más de la mitad de ese número. Y pues es un procedimiento relativamente rutinario, no deja de ser un procedimiento traumático para el paciente y su familia, pero es rutinario sabiendo que tiene una morbilidad y unas complicaciones asociadas que pueden ser daño cerebral, infarto, daño renal, infección de herida y lamentablemente una mortalidad asociada que está alrededor del 1%, pero como yo le digo a la gente pregunta mucho ese número. Doctor, ¿cuáles son las posibilidades de que salga bien? Son 99%, yo los veo que se van muy contentos. Yo a veces me pregunto por qué se van muy contentos, porque si a usted le toca el 1%, pues para usted lo es todo, porque no hay tal cosa como estar 99% vivo y 1% muerto. Exacto. Pero la gente pregunta ese resultado y se sienten cómodos con el hecho de que tiene 99, 98% de sobrevida, pero nuevamente, no está libre de complicaciones y no está libre de un enfrentamiento con la muerte. Y estos pacientes a los cuales se le pone el puente, el pronóstico, más o menos ¿cuánto tiempo? La mamaria interna, que es esta arteria que va por aquí, por debajo del esternón, rama de la arteria subclavia que va para el brazo, que se conecta, ese bypass, ese conduit, ese conducto se utiliza específicamente, primero porque no le da aterosclerosis. Esa es una arteria que no le da aterosclerosis. Usted puede estar con aterosclerosis en todo el cuerpo, esa arteria no le da aterosclerosis, no sabemos al día de hoy por qué, número uno. Y número dos, conectada al vaso principal del corazón, que es la descendiente anterior izquierda. Está en el lado izquierdo, descendiente y anterior. La arteria que está encima del corazón, que es la arteria principal del corazón. La que pasa sobre el ventrículo izquierdo. La que pasa sobre el ventrículo izquierdo. La duración de ese bypass a 10 años es 98-99%. Los bypasses que se van a tapar con esa arteria se tapan en el primer año por diversos problemas, enfermedad avanzada del paciente que progresó la enfermedad distal. Yo puse el bypass aquí se siguió tapando. Problemas técnicos, el cirujano no cosió bien ese día, no somos perfectos, pero eso es raro que suceda. 99%, 98% de ese bypass se mantiene abierto a 10 años, pero más importante aún, ese es el bypass que está asociado a prolongación de la vida del paciente. Los otros bypasses que se hacen con vena están asociados a control de síntomas, que no le vuelva a dar dolor de pecho al paciente. Pero el bypass que protege al paciente en términos de longevidad es ese, mamaria interna a la descendiente anterior. Las venas que sacamos de las piernas, la vena safena, se tapan 7% por año. Así que si usted tiene esta cirugía y lleva 10 años de operado, lo más probable, tiene una probabilidad de 70% de que las venas que le hicieron, alguna de ellas esté tapada. Durante este tiempo, el corazón desarrolla colaterales, número uno. Y número dos, hay un sinnúmero de pacientes, esto varía de paciente a paciente y de la biología de cada paciente. Hay un gran número de pacientes que establecen lo que se llama un balance biológico con estos puentes y curiosamente usted los estudia 10, 15, hasta 20 años después. Oye, los bypasses que parece que los hicieron ayer. Así que eso varía, dependiendo de paciente a paciente, pero el bypass más importante es la mamaria a la descendiente anterior. Y más aún, este es el procedimiento que más se realiza en el hemisferio occidental, número uno. Número dos, altamente costoso. Y es la terapia quirúrgica más estudiada en la historia de la humanidad y en la historia de la cirugía. La cirugía de puente alto coronario preserva vida, mejora la calidad de vida y prolonga la vida. Y está probado, está altamente documentado. ¿Hay algún porciento? O sea, la arteria tiene que estar obstruida en qué porciento, si es que hay ese dato. Ok, sí. Esto es una cuestión de mecánica, esto ya no es medicina, esto tiene que ver con la física de fluidos. Los vasos del corazón son arterias de baja resistencia, es decir, la sangre va por ahí a una velocidad inmensa, y alto flujo. Así que una obstrucción de 50%, usualmente, y recuerden que lo estamos analizando en dos planos, cuando en realidad un tubo de agua hay que analizarlo completo. Y de hecho, una obstrucción de 50% en dos planos equivale hemodinámicamente a una obstrucción de 75-80%, ¿verdad? Eso es lo que se llama la ley de Laplace en física.
el principio de Bernoulli. Estas obstrucciones de 50% o más, pues causan, como el corazón tiene esta demanda de oxígeno, es una bomba, recordemos la función del corazón, bombear en promedio 5 litros de sangre, 60 veces por minuto, 60 minutos en una hora, 24 horas al día, por 70, 75, 80 años. O sea, una bomba de unas capacidades extraordinarias. Pues esas obstrucciones son obstrucciones significativas y usualmente el paciente desarrolla síntomas. Obstrucciones de menos del 50%, pues no son significativas. ¿Cómo? Para que los amigos en sus hogares entiendan. Mire, coge una manga y abra la pluma todo lo que pueda. Usted verá que si le pone el dedo y lo obstruye el 50%, la resistencia que siente es mayor. Contrario a las arterias de las piernas. Las arterias de las piernas son bajo flujo, alta resistencia. Coja la misma manga y ahora cierre la pluma a la mitad. Usted ve que usted pone el dedo, casi la obstruye, no causa grandes cambios en el chorro. El paciente del corazón, sí, como es alto flujo, baja resistencia, obstrucciones mayores del 50%, en un gran número de pacientes son sintomáticos. Hay que hacer una salvedad, particularmente los amigos diabéticos que nos están viendo. Pacientes diabéticos, hasta un 50% de ellos no desarrollan dolor de pecho. ¿Por qué? Porque tienen los nervios dañados, lo que hemos descrito como la neuropatía diabética, y este paciente a veces se presenta que nunca tuvo dolor de pecho. De hecho, a muchos de ellos un infarto silente, han tenido un infarto y nunca se han dado cuenta. Así que la presentación no solamente va a depender de las características mecánicas de la lesión, obstrucciones de mayores del 50%, sino, por cierto, también van a depender las lesiones de su localización. Hay una variante de esta enfermedad que se llama principal izquierda, left main, que es en el tronco, en la misma salida de la coronaria izquierda, usted tiene una obstrucción. Eso se considera una emergencia, eso hay que operarlo. Y además de esas características físicas hemodinámicas, los pacientes diabéticos, muchos de ellos no presentan dolor de pecho, así que van a tener a veces, la primera presentación es un infarto. Y hay un % de pacientes, recordemos al comediante puertorriqueño José Miguel Agreló, Don Cholito, que la primera presentación de la enfermedad es la muerte. Un paciente que nunca dijeron nada, nunca se sintieron nada, no se quejaron, algunos de ellos a veces sin factores de riesgo, y la primera manifestación de la enfermedad es la muerte. Gracias a Dios, esos son los menos.